Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa y el programa nos pide ahora el tema 6: los efectos de los actos jurídicos, las consecuencias de los actos jurídicos, significa esto. Bueno, los actos jurídicos producen efectos y obligan solamente a quienes intervienen en ese acto jurídico, solamente a aquellos que son sujetos de ese acto jurídico, aquellos entre las partes, como lo denominamos nosotros. Las partes del acto jurídico son aquellas personas quienes intervienen en el acto jurídico, a quienes benefician ese acto jurídico, o en su caso a quienes perjudica, ¿verdad? Eventualmente a quien perjudica, ¿verdad? Solamente a esas personas el acto jurídico, eh, para esas personas solamente surte efectos. Los terceros o las personas que no participaron del acto jurídico no pueden verse afectados por las consecuencias o por los efectos de ese acto jurídico. Y resulta y es algo medio lógico, ¿verdad? O sea, totalmente lógico, porque eh, ¿cómo va a tener efecto un acto jurídico en contra de una persona que no tuvo intervención en ese acto jurídico? Entonces, las consecuencias o los efectos de los actos jurídicos solamente abarca a las partes firmantes o intervinientes del acto jurídico. A eso se le llama principio de relatividad de los efectos, previsto en el artículo 717 de nuestro Código Civil, que dice en la parte final: los contratos no pueden oponerse a terceros, ni ser invocados por ellos, salvo los casos previstos en la ley. O sea, un contrato privado, por ejemplo, o cualquier, sea público, también nos interesa, ¿verdad? Un acto jurídico en el cual participan dos personas, Juan Pérez y José Benítez. Solamente a ellos le puede beneficiar ese acto jurídico y solamente a ellos eventualmente también le puede perjudicar. No puede tener efecto contra Aníbal Duarte. ¿Por qué? Porque Aníbal Duarte no intervino, no participó de ese acto jurídico. Es un tercero extraño de ese acto jurídico. Bueno, el principio de relatividad de los efectos es un principio recogido por nuestro Código Civil que viene ya del derecho romano. Se acordarán ustedes que ya dieron derecho romano, ¿verdad? Del principio res inter alio acta. Res inter alios acta. Ese es el principio de relatividad de los efectos, ¿verdad? En virtud del cual, ¿verdad?, solo las partes podrán aprovecharse o perjudicarse de ese acto jurídico, quedando totalmente excluido cualquier otra persona o terceros que no intervienen en ese acto jurídico. Espero que haya sido claro, ¿verdad? Que hayan entendido, ¿verdad? Solamente quienes intervienen en ese acto jurídico pueden tener consecuencias a su favor o en contra. Las partes en los actos jurídicos. No puede beneficiarse ni perjudicarle a un tercero que no intervino en ese acto jurídico, ¿verdad? No se puede hacer una compra-venta, por ejemplo, entre dos personas y el comprador, eh, o sea, se establece en una de las cláusulas del contrato de compra-venta que un tercero es el que va a pagar el objeto, lo que sea objeto de la compra-venta. Puede ser un inmueble, puede ser un automóvil. Entonces, esas dos personas hacen la transacción de compra-venta y en el documento se establece que un tercero es quien va a pagar por esa cosa o por ese bien adquirido.
Eso no se puede hacer, ¿verdad? No se le puede. O sea que supongamos que esas dos personas establecieron que Aníbal Duarte tiene que pagar esa transacción de ese bien adquirido, ¿verdad? Y yo ni enterado estoy, ¿verdad? ¿Cómo van a pretender obligarme a mí a que pague por ese bien adquirido por una persona, por otra persona que no sea yo personalmente? Imposible, no me puede favorecer ni perjudicar, ¿verdad? No es exigible para mí. No me pueden plantear una demanda para que yo pague porque en el instrumento consta de que yo soy el que tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, no se puede. Eventualmente, ¿verdad? Si yo firmo ese documento en prueba de mi conformidad, ahí sí es diferente, ¿verdad? Ahí me pueden exigir pero ahí ya soy parte en el acto jurídico también. ¿Entienden? Solamente cuando el tercero no es parte en el acto jurídico es que no le favorece ni le perjudica ese acto jurídico. Solamente las partes, los sujetos, las personas que intervienen en el acto tienen derechos y obligaciones. Bueno, después nuestro programa nos pide concepto de parte en los actos jurídicos, ¿verdad? Bueno, las partes son aquellas personas, sujetos, que pueden ser personas jurídicas o físicas, que por sí misma o por medio de representantes han adquirido derechos o se han comprometido a cumplir ciertas obligaciones, ¿verdad? Las partes entonces son aquellas que intervienen, pueden ser de por sí personalmente o pueden hacerlo a través de un representante, ¿verdad? El representante no es parte. ¿Cómo le explico eso? Yo no estoy en el país y quiero hacer una transacción, una compra-venta de un inmueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Le dejo un poder especial a una persona, puede ser mi amigo, mi hermano, un abogado, cualquier persona que tenga capacidad para realizar ese acto jurídico. Entonces yo, vía escribanía, le dejo un poder especial, un mandato especial, para que él intervenga en mi representación en ese acto jurídico. Él interviene en ese acto jurídico de compra-venta. Por ejemplo, él vende un inmueble de mi propiedad porque yo le faculté eso en el mandato y es válido eso, ¿verdad? Vende una propiedad, un inmueble de mi propiedad a otra persona. En el acto jurídico firmaron solamente mi representante y el que tiene, a quien yo le di poder, y el comprador. Ahora mi pregunta es, ¿mi representante firmó, intervino en ese acto jurídico? Y yo no, ¿verdad? Él es parte en el acto jurídico celebrado en la compra-venta que se realizó. Bueno, no es parte en sí, ¿verdad? Él es interviniente, hermano, intervino. Parte en ese acto jurídico soy yo, porque intervine, estoy en ese acto jurídico, solo que estoy por medio de representantes. Representante en este caso, a una persona a quien yo le dije, por favor, aquí te voy a dar un poder y si podés vender una propiedad, un inmueble de mi propiedad al señor Juan Pérez, porque yo estoy fuera del país y te dejo esto para que vos puedas solucionar esa situación. ¿Por qué el abogado o la persona que intervino en el acto jurídico, firmó el acto jurídico, no es parte? Porque a él no le beneficia ni le perjudica el acto jurídico. ¿Entendieron? Él solamente está en mi representación, está conmigo, no está por mí en ese acto, ¿verdad? Me representa en ese acto. Él no, él no va a sacar ningún beneficio de ese acto jurídico. Obviamente que puede eventualmente recibir alguna remuneración
por ese trabajo, ¿verdad? Pero eso es aparte, ¿verdad? El objeto del acto jurídico es lo que a él no le beneficia ni le perjudica. Entonces, las partes en ese caso van a ser yo, vendedor, a través de un representante, ¿verdad? Y el comprador, y nadie más. Bueno, otro ejemplo que le puedo dar es por ejemplo, el escribano público. La, Hay, como ya vimos en clases anteriores, actos jurídicos que necesariamente deben cumplir con una formalidad, por ejemplo, de que tienen que ser hechos por vía de la escritura pública, como la compra-venta de un inmueble, como la donación, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? Necesariamente debe intervenir un escribano público, porque ellos son los facultados a autorizar la escritura pública. Bueno, eh, vamos a suponer una donación, ¿verdad? O una compra-venta, ya que estábamos en el caso, ¿verdad? Una compra-venta de un inmueble que tiene que necesariamente ser por escritura pública, ¿verdad? Para que sea válido y tenga efecto contra terceros. El, el escribano interviene, ¿verdad? Haciendo el contrato de compra-venta en la escritura y da fe de lo que se ha realizado en ese acto jurídico. Ahora mi pregunta es, si según la ley es necesario la intervención del escribano público, entonces, aparte del comprador y el vendedor del inmueble, el escribano sería también parte en el acto jurídico. No, es un funcionario con intervención obligatoria, pero no es parte. ¿Por qué no es parte? Porque al escribano no le beneficia ni le perjudica el acto jurídico celebrado. La compra-venta de ese inmueble a él no le beneficia. Me van a decir, le beneficia porque él cobra su honorario, ¿verdad? Pero eso no entra dentro de los beneficios del objeto en sí del negocio jurídico. Su honorario él cobra por una disposición legal, ¿verdad? Así como los abogados. Los abogados, por ejemplo, podemos ser patrocinantes sin que el cliente nos otorgue poder, o podemos ser representantes. Cuando somos representantes, cuando el cliente nos otorga poder y nos faculta a que nosotros, los abogados, ya intervengamos en los juicios sin necesidad de que el cliente esté firmando por cada escrito que se va a presentar en juicio. ¿Somos parte en el juicio? No, el abogado no es parte en el juicio. ¿Por qué? Por las mismas razones y fundamentos que le di en los casos anteriores. El abogado interviene, es representante de su cliente, ¿verdad? Pero el objeto del juicio no le beneficia ni le perjudica. Si tu cliente, quien te otorgó mandato o poder para que puedas plantear una demanda para recuperar un inmueble y sale victorioso, entonces el que se beneficia en ese caso es el cliente, no el abogado. El abogado obviamente va a cobrar una remuneración por el trabajo realizado, pero no es un beneficio directo sobre el objeto del juicio, que era la restitución del inmueble para su cliente. No hay beneficio, ni tampoco me va a perjudicar a mí si se pierde el juicio, ¿verdad? A lo mejor perjudica la imagen como abogado que no ganó el juicio o una cuestión es así, ¿verdad? Pero del objeto del juicio no hay una posibilidad que le pueda perjudicar al abogado el hecho de perder ese juicio.
¿Entendieron? ¿Y por qué eso? Porque el abogado no es parte. El abogado solamente asesora, realiza gestiones. Cuando se le da poder, bueno, estoy representando a una persona en ese acto. Estoy representando a una de las partes en el juicio para obtener el beneficio, en este caso, de mi cliente, no algo personal mío. Bueno, por eso es que a veces en forma equivocada ciertos funcionarios, cuando uno requiere ver un expediente en los juzgados o tribunales, el funcionario le pregunta al abogado: ¿usted es parte, doctor? Y es una pregunta totalmente absurda. El, el, el abogado no es parte, ¿verdad? Salvo que sea un juicio en donde está interviniendo personalmente en una causa propia suya, ¿verdad? Que el problema es suyo, ¿verdad? Entonces, ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que el funcionario tendría que preguntar es si usted, doctor, usted interviene en este juicio, tiene intervención en este juicio. No si es parte, porque el abogado no es parte, no es parte del juicio. Interviene en el juicio en representación de su cliente, eso puede ser, ¿verdad? Pero no es parte. Bueno, dijimos entonces como principio general de que el acto jurídico solamente beneficia o perjudica a las partes que intervinieron en él. Pero como todo principio siempre tiene una o varias excepciones, el principio de relatividad de los efectos también tiene excepciones. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos el acto jurídico puede beneficiar o perjudicar a un tercero. Y vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Ahora. Pero, como les dije, el principio general es que no puede afectar a un tercero el acto, la realización de un acto jurídico. No puede afectar. Pero existen excepciones, ¿verdad? Pocas, pero existen. Vamos a ver cuáles son las excepciones. En primer lugar están los sucesores universales. ¿Quiénes son los sucesores universales? Son aquellos herederos forzosos, ¿verdad? Una persona fallece y su, sus herederos, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, sus padres, dependiendo de lo que tenga, son sus herederos forzosos, ¿verdad? O sea, si yo tengo 3, 4 hijos y llego a fallecer, entonces ellos son mis herederos. ¿Por qué les afectan a los herederos? Porque los sucesores universales continúan la personalidad del causante. El causante es la persona que falleció. Conforme a la ley, los herederos continúan la personalidad del causante, llevan consigo la personalidad del causante y a través de ello, obviamente, adquieren los bienes, si es que tienen los bienes del causante. Pero no solamente adquieren los bienes, sino también las deudas. Ahí tenemos, por ejemplo, el causante adquirió un inmueble a cuota, ¿verdad? En 60 meses. Y a los 10 meses de ir pagando esas mensualidades, esas cuotas, ocurre el hecho de su fallecimiento. Quedaban pendientes 50 meses que tenían que pagarse. Desde el momento del fallecimiento, entonces, la personalidad causante pasa a sus herederos y sus herederos son responsables si es que aceptan el carácter de herederos sobre todos los bienes, ¿verdad? Herederos en esta cuestión. Entonces ellos tienen que pagar esas cuotas
faltantes, los herederos, si quieren adquirir el inmueble, ¿verdad? Porque pueden eventualmente también llegar a un acuerdo con el acreedor y devolverle el inmueble y no se paga, ¿verdad? Pero eh, todas las deudas asumidas por el causante también van a afectar a sus herederos en el sentido que ellos van a responder con los bienes que reciben del causante. Ahora, si yo recibí 10 casas, 10 inmuebles de mi papá fallecido, entonces uno de ellos todavía no se abonó todo, yo con todos esos bienes respondo para el cumplimiento de la obligación que ha asumido mi papá en su oportunidad. Entonces se tiene que pagar eso. ¿Y por qué yo voy a estar obligado? Era en principio, ¿verdad? Pero si yo no firmé, yo no me obligué, ¿verdad? Pero en la sucesión, automáticamente yo asumo la personalidad del causante. Entonces, asumo los derechos, o sea, me quedo con todos los bienes que él tenga y también con las deudas, y tengo que pagar esas deudas, ¿verdad? Bueno, después tenemos también los sucesores a título singular, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa sucesores a título singular? Son aquellas personas que reciben una cosa en particular o un derecho particular del causante. El sucesor a título singular no es heredero. Puede ser eh, el sucesor a título singular, por ejemplo, cuando el causante le donó un inmueble a la persona que le estaba cuidando en los últimos días de su vida, ¿verdad? Eso es un ejemplo hermano, ¿verdad? Para poner. Entonces hay una persona, una señora o una enfermera que le estaba cuidando al causante, entonces el causante, por disposición de última voluntad, hace una donación o un legado a favor de esa persona que no es su heredero, no es su hijo, no es su nieto, no es su padre, etc. Es una persona extraña, pero se estipuló una donación o un legado en su testamento. Entonces pasa a ser sucesor también, sin ser heredero, pero particular, sucesor particular se le denomina. Más profundidad, más explicaciones, esto van a ver ahora, creo que en el sexto curso en sucesiones. A mí lo que me interesa es que sepan nomás de que eh, lo que se recibe en la sucesión puede estar o contener ciertas cargas, ciertas deudas que el causante había asumido. Entonces, tanto el sucesor universal como el singular particular queda obligado a través de esa cosa recibida. Si el sucesor a título singular recibió, por ejemplo, un inmueble que estaba hipotecado, yo le dono a la persona que me estaba cuidando en mis últimos días un inmueble en la ciudad de Santa Rita, pero no pagué todo, pagué la mitad nomás del valor del inmueble y quedó hipotecado. Entonces, el sucesor particular, si quiere asumir totalmente la propiedad, asumir como titular de ese inmueble, tiene que seguir pagando la deuda asumida por el causante. Él no asumió esa deuda, pero si quiere beneficiarse con el legado o con la donación, tiene que seguir pagando esa deuda. Bueno, otra excepción son los acreedores, ¿verdad? Los acreedores quirografarios generalmente, ¿verdad? Son aquellos que tienen un crédito con una persona, pero no tienen una garantía, no tienen una garantía real. Que es una garantía real? La inscripción de una hipoteca o una prenda, ¿verdad? Para eso
Cuando hay hipoteca, por ejemplo, no le afecta al acreedor. ¿Por qué? Porque por más de que se venda ese inmueble, esa hipoteca le sigue a la cosa, como decimos nosotros. O sea, va con la transferencia. Yo compro un inmueble que está hipotecado y con una deuda de 50 millones, entonces yo estoy asumiendo esa deuda. Entonces eso no le, en el acto jurídico no le perjudica al acreedor, ¿verdad? Pero cuando son acreedores quirografarios, deudas comunes, por ejemplo, un pagaré, un cheque, etcétera, eventualmente los actos del deudor pueden afectarle, ¿verdad? Por ejemplo, la disposición de sus bienes. Yo soy acreedor de Juan Pérez por la suma de $50,000. Tengo un pagaré firmado por él, que vence en diciembre del 2020. Ahora estamos recién en mayo, ¿verdad? Juan Pérez, entonces, ante una situación, no sé si de dificultad o por otra, o por querer rehuir al pago de sus obligaciones, transfiere o quiere transferir un inmueble de su propiedad, el único que él tiene. No tiene otros bienes, ¿verdad? Yo tengo un documento obligacional de él que es un pagaré, ¿verdad? Un pagaré de $50,000, pero recién vence en diciembre. No puedo hacer una demanda para el cobro de esa suma mientras no vence ese documento y con ello embargar el inmueble de Juan Pérez, de mi deudor. ¿Qué voy a hacer yo? Porque si él vende, va a agarrar el dinero y me quedo yo esperando diciembre y ya él no va a tener más un inmueble de garantía, ¿verdad? Para que pueda cumplir con su obligación. En esos casos, para los acreedores, la ley le da algunas acciones para que él pueda proteger su crédito. Ahí puede pedir el embargo, si logra demostrar que se está por disponer del último bien, puede disponer el embargo de ese inmueble, la suspensión de la transferencia, cualquier medida cautelar puede conseguir en estos casos los acreedores, sin que esté todavía expedita el documento que yo tengo para exigir, ¿verdad? Pero como medida de protección, un juez puede darme medidas cautelares sobre ese inmueble para que sea posible que yo pueda cobrar mi crédito. Y si ya lo hizo y yo no estaba enterado, ya se hizo la acción, la compra-venta, entonces ya no cabe ninguna medida cautelar en ese caso, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Voy a perder mis $50,000? No. La propia ley también nos da acciones como la acción revocatoria, llamada también acción pauliana, para dejar sin efecto ese acto jurídico y que la cosa vuelva al estado anterior. ¿Qué significa eso? Que vuelva a propiedad del deudor como si nunca se hubiese realizado. Esto vamos a ver más adelante porque en obligaciones tenemos estas acciones revocatorias, toda acción de simulación, todo eso vamos a dar en clase. Y ojalá que ya sea presencial, ¿verdad? En esos casos es más, se aprende mejor porque se interactúa directamente y se sacan las dudas en forma instantánea en el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente video para terminar esta clase.